Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a abrir entonces la Biblia en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas 19. Es el tercer evangelio, ¿no? El tercer, 19. 19 grande. Vamos a ir desde el principio. Para que lo tengan ahora. Bueno, no importa, escuchan bien. Bueno, a ver, ¿a cuántos les gusta seguir haciendo una serie de televisión, alguna novela, alguna cosa de esta que viene todo por capítulos y que uno va viendo una misma historia que va pasando? No, yo a mí no me gusta. A usted no le gusta. No. Pero quiere en una sola, una película. Porque... Algo que se empiece y se termine, pero así cortadito, no. 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 A mí nada, ni cortito ni largo, nada. Nada. A mí me gusta seguir Fútbol, alguna serie. que ahí sí que no, pero de otro nada. Hay alguna serie y si uno tiene el cable, la serie hoy puede ver el último capítulo y al otro día el primero. Uno ve que se murió y en la otra ve que todavía está en la panza de la madre, ¿no? Y nos pasa esas cosas. Y bueno, un poco ¿a qué iba esto? A que la palabra de Dios, cuando nosotros entramos a ver la palabra de Dios a veces, entramos en un pasaje y lo vamos viendo un poco separado, ¿no?, del resto. Si uno no, como ustedes que recién están haciendo un primer discipulado y empezando a conocer la palabra, uno va tomando historias y las vamos viendo. La semana pasada Alba nos enseñaba de Jairo, y está ahí cerca de esta historia. La historia de quien vamos a hablar es de Zaqueo el publicano. Sí. Zaqueo el publicano. Ahora les cuento un poco más. Pero esta historia se enmarca dentro dentro del Evangelio de Lucas, ya por el capítulo 9, empieza Jesús toma la decisión ya de volver a Jerusalén. Este Evangelio, gran parte transcurre en el viaje de Jesús cuando decide, bueno, ya vamos a Jerusalén, ya es el tiempo, y nosotros estamos viviendo el tiempo donde vamos recordando eso, ¿no? La semana que viene vamos a tener el domingo de resurrección, vamos a tener todo lo que es la Semana Santa, hoy sería lo que... El domingo de Ramos. Para los católicos es el domingo de Ramos, que sería la entrada de Jesús a Jerusalén triunfante, pero en el medio pasaron un montón de cosas que Lucas nos cuenta, y entre esas está la historia de Zaqueo. Pero antes le ocurre otra historia. Por eso cuando uno a veces puede perder la perspectiva, y es bueno que enriquezcamos la lectura con otros pasajes. Hay un pasaje anterior al de Zaqueo, donde Jesús viene caminando, ya yendo para Jerusalén, estaba yendo. Jesús en este caso en la vuelta no hace un camino directo desde Galilea a Jerusalén, sino que da toda una vuelta. Es como si dijéramos que vuelve de González Catán al centro, pero en realidad agarra primero por San Isidro, va a haber un montón de gente por otro lado. Claro. Y el Zaqueo estaba en una ciudad que era Jericó, que era la ciudad donde estaban los ricos, donde estaba la gente pudiente. Por eso les digo, como si fuera que de acá al centro, en lugar de tomarse el 86, se da la vuelta por San Isidro a pasar por el lugar donde estaban los ricos y la gente con poder. Pero y en el medio, cuando está yendo para ahí, en el camino se encuentra con un joven rico. Y este joven rico le pregunta qué es lo que tiene que hacer para tener la vida eterna. Y Jesús le dice, bueno, conoces los mandamientos, amar al prójimo, amar a Dios. Y entonces le dice, bueno,
todo eso lo cumplí desde que era chico, cumplí con los mandamientos. Bueno, entonces vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Ah, no, qué difícil. Y ahí se va triste el joven rico, y Jesús entristecido da la enseñanza de que dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, pero aclara, todo es posible para Dios, ¿no? Y Dios lo puede hacer. Y en ese contexto de que pasó eso y que los discípulos vieron esa situación, nos encontramos con Zaqueo, que muestra la actitud contraria. Zaqueo era como les decía, era el publicano. ¿Quién era el publicano? Era el jefe de los publicanos. ¿Quiénes eran? Los que cobraban impuestos, los que le cobraban impuestos a la gente. Y imagínense que en esa, sería algo así hoy como el jefe de la DGI, ¿sí? Entonces, imagínense al jefe de la DGI, pero en ese tiempo para cobrar iban con los muchachos que le decían, no le mandaban la carta para la moratoria, lo buscaban con los muchachos que, bueno, tenés que pagar o pagar, porque la posición esa que tenían, en realidad ellos cobraban impuestos para ellos y le daban una parte al Imperio Romano, pero ellos, era para ellos, entonces cobraban para ellos, y tenían muchos excesos también para lo que era, cuando era cobrar. Entonces, vamos a leer un poco la historia, vamos a meternos en la historia en 19:1, y dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, que bueno, por eso era este lugar donde estaban los ricos y famosos, la gente con dinero, dice que era un lugar, una zona muy cálida, el mejor lugar, la mejor zona, que era la que elegían los ricos. Entrando Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos entonces a empezar a desmenuzar esta historia, ¿no? Ya les conté cómo era el lugar, y Zaqueo, que era, bueno, el jefe de los publicanos, quería ver a Jesús, él estaba en la búsqueda, quería saber quién era Jesús. Jesús ya venía con una multitud, venían ocurriendo milagros en ese viaje, venían ocurriendo cosas. Algo la semana pasada nos contaba lo de Jairo, de su hija, que él fue a buscar, también era otra persona con posición. Fíjense que en este lugar aparece el joven rico, aparece el jefe de la sinagoga, aparece gente con poder, que también estaban buscando conocer a Jesús y ver, y buscaban en la necesidad de lo que les pasaba también, que Jesús hiciera algo en su vida. Pero los otros lo buscaban en la necesidad. En cambio, Zaqueo, si uno ve, estaba buscando quién era Jesús, no estaba buscando que le solucionara un problema, ¿no? Porque, bueno, hay gente que busca a Dios en general cuando le pasa algo, y se acuerda de Dios y empieza a buscar, y buenísimo, porque en ese momento es donde en esa vulnerabilidad quizás puede tener un encuentro personal con Jesús. Pero hay otra gente, como en el caso de Zaqueo, que no lo está buscando para solucionar un problema, sino que lo está buscando porque nació en él su necesidad de ver y saber quién era Jesús. Ahora, el publicano, o los que cobraban impuestos, eran despreciados por la gente, porque eran los que le sacaban la plata. O sea que Jesús en el Evangelio habla habla de la bienaventuranza de los pobres, y siempre hay también un énfasis en los pobres, pero
también hay muchos ricos que también son discriminados en la sociedad, y en realidad Saqueo nos está mostrando una persona también discriminada y que tenía plata, pero que le faltaba algo que era Jesús. Y entonces dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corrió adelante, se subió a un árbol sicómoro. Un árbol sicómoro es como un árbol, se me fue el fruto. Frondoso. Es un árbol, sí, una higuera, como una higuera. Si conocen lo que, como es una higuera, es un árbol difícil para subirse. En la casa de mi abuela había una higuera y siempre estaba todo sucio, los higos, y uno se puede ensuciar mucho también de subirse. Si están los higos, manchan. Claro, pero también es un árbol que por la forma que tiene es muy difícil para subir, así que tuvo que necesitar ayuda. Todo el mundo lo vio, quedó expuesto. Imagínense, ¿a qué pela de que se suba al árbol ahí enfrente para escuchar la prédica acá? ¿Sí? Para la sociedad, él se expuso y no le importó. Él buscaba a Dios sin importarle. Y esto también es una enseñanza para nosotros, que a veces nos puede dar un poquito de vergüenza hablar de Jesús y de lo que Jesús hizo en nuestra vida. Y este es un ejemplo, ¿no? De que no le importó nada. Y entonces dice, se sube al árbol porque iba a pasar por ahí. En el 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque es necesario que pose yo en tu casa. Y se acuerdan también, bueno, si lo vienen siguiendo un poco la historia, Jesús dice, bueno, no tengo dónde quedarme. Él iba a ir a un lugar que después lo rechazan y dice, no. Él dice que no tiene lugar donde recostar su cabeza. Y en este caso le dice, bueno, voy a ir a tu casa, a quedarme en tu casa. Imagínense a Saqueo que viene con Jesús, la multitud dice, vieja, viene con Jesús y los muchachos a comer. Pero bueno, es eso que él estaba gozoso de recibir a Jesús, y la palabra de Dios también dice más adelante que Jesús está a la puerta y golpea en nuestro corazón, y aquel que le abre, él entrará y cenará con él. Entonces, Saqueo le abrió su corazón y le abrió todo, ¿no? También sus bienes, reconoció que todo venía de Dios y le está dando su lugar. Y que también, ¿no? A una persona que era despreciada, Jesús va ahí. Entonces dice que por esto todos murmuraban y decían que Jesús habría pasado a estar con un hombre pecador. Pero Jesús dice, yo vengo para salvar a lo que se había perdido. Este hombre es de la casa de Israel, este hombre es hijo de Abraham, es descendiente de Abraham. El Hijo del Hombre dice al final vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino para eso. El enfermo necesita al médico, dice Jesús. Entonces él viene y busca a esos que también están rechazados dentro de la sociedad. ¿Y qué pasa con Saqueo con esta actitud? También le pasa a la gente con la actitud que uno toma, con aquellos que están despreciados dentro de la sociedad, cuando uno les muestra el amor de Jesús, ¿sí? Por eso, cuando uno se puede acercar a personas que son normalmente despreciadas de la sociedad, o aquel que es tenido en menos, o que uno puede ser tenido en menos, uno les puede mostrar el amor de Dios, y esta persona es tocada por el amor de Jesús. Entonces dice, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Se acuerdan lo que te estaba contando? El joven rico dice, no, esto ya no es para mí. También yo cumplí los mandamientos, amo a Dios, amo al prójimo, y esta es una forma de cumplir en realidad ese mandamiento. Pero Jesús le dice, bueno, toda la Biblia, toda la ley, de lo que sería para nosotros hoy el Antiguo Testamento, pero toda la Biblia, después el Nuevo Testamento también nos va a mostrar lo mismo, se puede resumir en esos dos mandamientos: amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo.
Y esta es una forma real de mostrar al prójimo el amor de Dios y el amor nuestro. Y entonces el joven rico dice, no, esto ya no es para mí. En cambio Zaqueo, sin que Jesús le diga nada, tocado en su corazón por toda esta situación de que él le abre la puerta y Jesús entra a su vida, él espontáneamente dice, no, la mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres. Se queda con la otra mitad. ¿Y qué hace con la otra mitad? Dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La ley judía establecía que cuando un ladrón se arrepentía o era encontrado en su falta, debía devolver lo que había robado más un porcentaje, que eran pequeños. En cambio, acá Zaqueo dice que le va a dar 4 veces lo que le haya robado a alguien. Dice, pero fíjese el detalle, dice, si en algo he defraudado a alguno, con lo cual Zaqueo tiene una idea de que él era un hombre bastante justo. No dice, bueno, a todos les robé y les tengo que devolver a todos 4 veces. Sino él dice, bueno, de tal manera que era una persona que seguramente trataba de tener algunos valores y tener alguna corrección. Pero igual a él, seguro él dice, bueno, si he defraudado a alguno, que seguramente sí, porque por eso, para cobrar los impuestos y a veces abusaba, se lo devuelvo cuadruplicado. Y esta vendría a ser la enseñanza también de este pasaje. Que cuando Jesús entra en nuestra vida está desordenada de lo que el Señor Jesús, de lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Venimos cometiendo pecados por no tener la palabra de Dios, por no tener, y aún a sabiendas, ¿no? Muchos de nosotros hemos aprendido de chiquitos principios de lo que es ser cristiano, e igualmente hemos hecho lo malo. Entonces, lo que nos enseña la historia y la vida de Zaqueo es eso. Primero, digamos, que la gente y todo el mundo necesita de Dios y puede estar buscándolo aún sin tener la necesidad de la solución de un problema. Y que a esa gente dispuesta le podemos mostrar el amor de Jesús y que esa vida va a ser cambiada, como fue cambiada la nuestra. A medida que usted vaya leyendo la palabra de Dios y vaya teniendo su discipulado y vaya creciendo en la fe, seguramente va a haber cosas en las que el Señor le va marcando en el texto, uy, esto hay que cambiarlo. Pero la historia de Zaqueo nos enseña otra cosa más, que no solo es corregir esa falta, no hacerla más, sino también corregir nuestro pasado, como ocurrió en este lugar. Hay que solucionar ese tema, porque en este caso, digamos, hay algunas cuestiones, algunos pecados que pueden ser personales, pero generalmente cuando son estas cosas, uno ha lastimado a otras personas. De tal manera que el amor de Dios, el amor de Jesús, también se manifiesta en eso, a través de que nosotros restauremos esa relación, y no solo devolviendo, como en este caso, lo robado, sino también compensándolo con un poco más allá. Por eso Jesús nos enseña que nosotros no hagamos que no quisiéramos que nos hagan a nosotros a los demás, sino también nos enseña que le hagamos a los otros. Muchas religiones se quedan ahí, bueno, no le hagas el mal. No, pero Jesús nos dice, no, hacele, no es solo no hacer, hacele al otro lo que quisieras que hagan con él. Y en este caso pasa eso. Nosotros seguramente, si reflexionamos un poco, podrá ser alguna relación que se haya dañado en el pasado por cuestiones de dinero, por otras cuestiones, por otros pecados, por enojos, y quizás sea el momento también para
en nuestro corazón perdonar y no solo perdonar, sino también extender la mano a la otra persona y restaurar esas relaciones. Así que bueno, este es el mensaje que nos deja Zaqueo, que cuando Jesús entra en la vida de una persona, la cambia, pero no solamente cambia el presente y cambia el futuro, sino también cambia el pasado, pero en ese pasado también tenemos que tomar nosotros la actitud de hacer algo por ese pasado. Cuando lastimamos a alguien, ir y pedir perdón, que a veces es lo más difícil, es más difícil quizás que devolver plata. Ir y pedir perdón, ir y restaurar una relación. Ese es el mensaje.